tiempo, también tuvimos la oportunidad de recibir en este Salón de Pleno cuando acaba de terminar de cubrir las elecciones en Estados Unidos para Canal Sur. Así que bienvenido de nuevo y muchísimas gracias por nosotros, Paco. Y hoy con Reyero les invitamos a sentarnos a escuchar, hemos dicho a asistir a una charla sosegada y constructiva, porque lo importante se está perdiendo el diálogo cara a cara y además con contrastes de opiniones, que no es lo mismo que enfrentamiento. Y a una conversación además tranquila, sin interferencia, y esa propuesta que nos trae hoy nuestro protagonista, el periodista Rubén Amón. Pues con su más reciente libro, Tenemos que hablar, nos ofrece una profunda reflexión sobre la importancia de la conversación en un tiempo de ruido informativo, de bombardeo, que nos hace que en muchas ocasiones nos tengamos. Amón es un reconocido periodista, ensayista, analista cultural, con una destacada trayectoria en medios nacionales, colaborador habitual en Onda Cero, con Alsina, en más de uno, en la misma cadena. Además tiene La Cultureta, un espacio de divulgación cultural, y todos hemos sido lectores de esos incisivos artículos en El Confidencial, digital de actualidad política, social y cultural. Y Rubén Amón, como diríamos en Huelva, le da a todos los palos. Además, hoy también lo vamos a hacer. Sin duda, esta tarde vamos a hablar también de muchas cosas, entre otras, creo que su libro es fundamental porque desde esa singular agudeza que tiene, explora cómo la tecnología, las redes sociales y ese auge de ese discurso polarizado está sin duda transformando la manera en la que nos comunicamos y limitando sin duda la capacidad de escucha y reduciendo la calidad de esas relaciones habladas. Y frente a esa tendencia, que parece que se va imponiendo día a día, sin duda vamos hoy a tener la oportunidad de escuchar cómo se reivindica el diálogo como un ejercicio esencial para la convivencia y además creemos que es fundamental para proponer cómo recuperar ese arte de esa conversación genuina, desde el respeto, desde la argumentación y desde la apertura a ese intercambio de ideas. Tenemos que hablar, es una defensa de la palabra hablada y es también un manual práctico para que todos también mejoremos nuestras habilidades comunicativas. Y en un mundo además donde parece que el ruido se impone y todo eso queda. Así que este libro que se presenta como una invitación a reflexionar sobre cómo nos relacionamos a través del lenguaje y a recuperar ese valor de las conversaciones auténticas en nuestra sociedad, va a ser pues algo que desde esta discusión intentamos poner en práctica día a día, pero sin duda hoy podemos aprender mucho más sobre ello. Así que muchísimas gracias a los dos por vuestra presencia en la Diputación y les invito a disfrutar del placer de una buena charla entre dos grandes profesionales que hoy tenemos la oportunidad y el honor de tener en la Diputación de Huelva. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos encantados de estar aquí. Rubén Amón tiene una misión, o se ha autoimpuesto una misión, como si no tuviera responsabilidades profesionales en este momento en la vida, pues se ha autoimpuesto hacer una gira inagotable, como la de Bob Dylan, el Neverending Tour, esto nunca se acaba, para ir promocionando la necesidad de la conversación, de las relaciones humanas, de la charla, sin ningún propósito definido, simplemente con la necesidad de que esa conversación nos aporte una serie de sensaciones que vamos perdiendo con el paso de los años y que además el subtítulo del libro es cómo nos está afectando la tecnología, cómo nos está afectando la soledad o la propia censura a esas relaciones y a esa forma natural de conversar que Amón explica tiene algunos beneficios incluso terapéuticos, es saludable. Rubén Amón, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. A mí se me ve mejor que a ti, ¿no? Sí, yo creo que no tienes encendido el micrófono. Porque la figura y el subalterno está claro cuál es. Pero la ¿has encendido el micrófono, Paco? Es normal que... ¿no? ¿Has encendido? Sí, sí, está encendido. Vamos a ver. Sí, claro. Hola. Yo creo que no lo ves. Hola. Ahora sí. Ahora sí. No, sí. Bueno, es que estaba haciéndome de menos para que Rubén brillara más. Más protagonismo, sí. Así es la idea del subalterno. Los banderilleros estamos para eso. Había un amigo, Luis Enríquez, que
tituló una generosa crítica al libro Aprenda a conversar en 238 páginas, sí, como los viejos manuales de Aprenda a... ¿Es necesario volver a aprender a conversar? Sí, porque precisamente por el impacto pernicioso negativo que está teniendo la tecnología en nuestras vidas, nos hemos olvidado de lo que significa sentarse a hablar. Y el punto de arranque del libro, la idea que se me propuso en un principio y que después recogí con entusiasmo, era esta imagen de 5 o 6 personas en una mesa, cada una con su teléfono móvil, ensimismado con su terminal y abstraído de lo que podría haber sucedido en una conversación si llega a producirse. ¿Sabes, Paco, estos restaurantes, estas cafeterías donde pone no tenemos wifi, intenten hablar entre ustedes? Y hemos perdido el hábito de hablar en condiciones, incluso cuando nos reunimos se supone para hacerlo. Y desde esa perspectiva, la posición de un teléfono como este encima de la mesa crea una sugestión negativa respecto a cualquier expectativa de buena conversación, ¿no? Porque en cuanto ponemos los teléfonos encima de la mesa, dejamos de prestar atención a lo que van a decir los demás y empezamos a obsesionarnos con si nos llega o no nos llega un mensaje, por qué no nos llega, esa llamada que tenía que haberse producido y no se produce, y esa tentación de estar pendiente más del móvil que del verbo del que tenemos a nuestro lado. Y claro, la paradoja de nuestro tiempo, eso lo explicaba hace un momento en declaraciones a la prensa, es que la hipercomunicación nos está aislando y que en ese proceso de aislamiento y deshumanización nos está dejando solos, voluntaria o involuntariamente, consciente o no conscientemente. Así que si las tecnologías se utilizaron y se concibieron para acercar unas personas a las otras, ¿cómo es posible que esté produciéndose el efecto contrario, ¿no? Y cómo es posible que las sociedades transijan con tanta naturalidad esa renuncia al contacto con los demás, fingiendo que en realidad estamos hiper y súper conectados? La tecnología ha cambiado la forma en la que convivimos. Decía Sabater, y yo no estoy en nada de acuerdo, que la tecnología es como un tren que te puedes apartar, pero realmente la tecnología nos afecta, queramos o no. Es como Telecinco, que aunque no lo veas, lo ves. Pero claramente todo el mundo conversa sobre programas de Telecinco que no ve, ¿no? Es verdad, ¿no? Sí. Es así, esa sensación. Pero cuando tú describes esa idea de la colmena, estamos todos participando de la colmena, ¿los niños pueden salir de la colmena, vivir al margen de los teléfonos móviles, no estar en la pantalla como están? Sí, el planteamiento ese establecería esta idea de acuerdo con la cual si los niños no están dentro se sentirían discriminados y fuera de sus hábitos con los demás y podrían ser comprendidos como criaturas extrañas, bichos raros, ¿no?, por utilizar un tópico. Y en realidad resulta obligatorio tomar conciencia de lo que nos está sucediendo en ámbitos diferentes. Tenemos aquí un ámbito político y creo que es necesario en el ámbito normativo legislativo transformar por completo las reglas de las relaciones y tomar decisiones inequívocas sobre la prohibición de las redes sociales a los menores de 16 años, como se hace en democracias avanzadas. La primera de ellas ha sido Australia, la segunda ha sido Canadá. No es posible que los chavales, siendo tan vulnerables, tengan un acceso incontrolado a las redes sociales y a lo que significa ensimismarse con los terminales que ocupan nuestras vidas. En casi todas las comunidades autónomas españolas está prohibido el uso del móvil en los colegios y en algunos países como en Francia se les requisa antes de entrar y solo se les devuelve a salir, precisamente para fomentar las relaciones de los unos con los otros. Y está bien que pongamos el punto de incidencia en los jóvenes porque son precisamente los más vulnerables y porque no están construidos ni capacitados siquiera para gestionar los algoritmos con que los abruman. Siempre pongo el ejemplo de esta chica neoyorquina de 14 años que murió asfixiada porque el algoritmo le había sugerido hasta dónde se podía llevar la experiencia de la asfixia como camino de desmayo y la niña se murió. Y podríamos pensar, pues qué tonta era la niña y qué irresponsable. Pero con 14 años, bajo el influjo de un algoritmo, de una red social y sobre el propósito de una moda que se extiende entre los chavales,
resulta que tu capacidad de respuesta queda enormemente limitada y por tanto se percibe una responsabilidad penal de la red social TikTok que proporcionaba ese juego siniestro. Luego, ¿cómo hacemos para que los chavales se desquiten de la dependencia? Primero, dando ejemplo en nuestras casas y en nuestros ámbitos educativos, desde luego, porque no se le puede reprochar a un niño que deje el móvil si el padre o la madre no hacen otra cosa que relacionarse con él. Y después porque cuando estamos todos dentro de la trampa es realmente difícil salir de ella, pero creo que en los ámbitos de responsabilidad, más allá del ámbito político o normativo, está la responsabilidad particular. Está la capacidad de crear grupos de allegados, de profesores, de amigos, de responsables, donde se establezcan normas y pactos de convivencia, porque yo creo que estamos hablando de una cuestión mínima de convivencia. Y esto no significa un discurso oscurantista frente a la tecnología. Yo adoro este aparato, como melómano tengo la discoteca universal, como para no querer este aparato, ¿no? Pero apreciando la tecnología en sus virtudes, creo que hay que considerarla también en sus defectos. Y los defectos que tiene el uso adictivo de los teléfonos móviles, y digo adictivo porque se maneja exactamente con las mismas pautas de la droga, del alcohol, pues redunda o interviene en las relaciones humanas elementales, hasta el punto de deshumanizarnos. Y nos construimos personajes alternativos a nosotros, que fingen ser lo que no somos en conexión con otros personajes fingidos que fingen ser los que no son. Yo estoy habituado a poner este ejemplo en las presentaciones a las que voy. Parezco un pastor mormón con mi libro y mi furgoneta llena de ejemplares divulgando la advertencia del fin del mundo. Pero tiene mucho que ver con el fin del mundo esta idea de pervertida de no sabernos comunicar y de encontrarnos en las citas nocturnas de Tinder con la sorpresa de que la persona que se presenta a la cita no es la que creíamos que era, porque nosotros tampoco somos el que decíamos ser. Y en este choque de realidades se produce la evidencia de hasta qué punto hay un mundo de ficción en el que queremos ser más felices solo porque no nos arriesgamos a conectarnos con los demás, porque es muy fácil romper una relación sentimental por un WhatsApp, porque es muy fácil romper una relación laboral con un WhatsApp, y porque escondiéndote en la ficción de la red social, el artilugio al que te sometes termina por desvirtuar la conversación elemental, que es esta: vernos las caras, oírnos respirar, notar lo que decimos, mucho más allá de lo propiamente semántico. El otro día Paco y yo visitábamos la bodega Tradición en Jerez, y nuestro anfitrión, que nos enseñó no solo las botas y los orígenes más remotos del vino, nos hizo un paseo por la galería de pintura, incluidas obras maestras de Goya, de Velázquez, de Zurbarán, y él nos contaba, acuérdate, que a mí se me da muy mal hablar, se me da mejor escribir, y cuando tengo un contacto humano necesito la expresividad de mis gestos y me apoyo en mi propia expresividad para decir lo que no puedo decir solo con las palabras. Y esto demuestra que la comunicación tiene como parte pequeña, en realidad, el contenido semántico de las cosas, y en cambio comunicamos mucho más con lo que no decimos. Si restringimos ese aspecto de la comunicación y si la restringimos a la palabra, pues nos abocamos al problema de los malentendidos en WhatsApp, porque fuera de contexto y de lugar el contenido de las palabras puede ser una cosa y la contraria, y lo único que hacemos es incurrir en los malentendidos. Sí, el libro es delicioso, el libro está plagado de hallazgos, de momentos muy divertidos, hilarantes, datos, buena bibliografía. Hay, con estos detalles que hablaba Rubén, la explicación práctica de cómo uno se comporta en la red, sabiendo que va a hablar, cuando habla en la red, un 80% de sí mismo. Ese porcentaje se cae cuando habla cara a cara y tiene que prestar atención al otro interlocutor, y obviamente esa relación se hace más equilibrada, no es tan egoísta, sino mucho más fluida y mucho más consciente de que te estás dirigiendo a otra persona de carne y hueso. Pero digo, hay tanto momento divertido en el libro, tanta buena sintonía con el lector y tanto ejemplo práctico sobre cómo están cambiando las cosas. Estamos en un marco, efectivamente, un marco de la palabra, un marco
político, marco social, ahora mismo en Huelva, y cuentas la anécdota de una ministra de Australia, Julie Bishop, que contestó toda una propuesta de entrevista con emoticonos. Sí, eso es. O sea, todo entero. Le preguntaba el déficit, sí, que ella ponía un emoticono, ¿o qué hacía? Sí, así era la entrevista, y esto no es una broma, lo parece. Concedió una entrevista solo con emoticonos, a través de expresiones, y con esto se quería probar, yo creo que el delirio de la comunicación a través de estos símbolos que se empezaron a emplear precisamente porque las conversaciones de WhatsApp sin contexto pueden interpretarse de forma equivocada. Con las palabras solo no sabemos cuál es el estado de ánimo con que yo escribo, ni el estado de ánimo con el que yo lo recibo, ¿no? Entonces yo puedo decir que ustedes son unos hijos de puta, y con esto puedo decir que es un elogio o puedo decir un insulto. El mayor de los exabruptos puede ser el mayor de los elogios y al revés. El mayor de los elogios puede ser el mayor de los exabruptos. Y todo eso depende del contexto. Desprovisto de contexto, el lenguaje no vuela. Y desprovisto del contacto directo tampoco. Todo lo que sea disminuir esa relación plena, que es la que tenemos aquí, significa alterar las condiciones de una buena conversación. Y por tanto, si la restringimos a la palabra, solo a la palabra, nos exponemos a los grandes equívocos. Y no solo, la proliferación de mensajes grabados que sustituyen a los escritos nos está convirtiendo en un círculo infernal de conversaciones en diferido. De forma que yo le puedo escribir al presidente un mensaje grabado, me envían un mensaje grabado con un estado de ánimo que él va a recibir 5 horas después, y 5 horas después me va a responder otro mensaje grabado que yo escucharé a la mañana siguiente. Entonces, si nos empezamos a relacionar con grabaciones, yo creo que perdemos la noción misma de la conversación, que es la dialéctica, y la dialéctica es el diálogo, y es el intercambio de pareceres según se va produciendo. El mayor progreso de nuestra civilización lleva a la firma de Sócrates, y es la creación del diálogo, y el diálogo tiene dos expresiones prodigiosas: la ironía y la mayéutica. La ironía consiste en relativizar lo que decimos, quitarle importancia, tomarnos poco en serio lo que decimos y lo que escuchamos, no porque discutamos exactamente lo que se está diciendo, sino porque es obligatorio huir de cierto dogmatismo, y a partir del cuestionamiento de lo que decimos empezar a perfilar realmente lo que hay que decir, en el intercambio de las opiniones y de los pareceres, en ese juego, ¿no? Que nutre una buena conversación. Y la mayéutica es la capacidad que tenemos para hacernos preguntas. Es curioso que el prodigio de la inteligencia artificial tenga como esencia, como eje, saber lo que hay que preguntar. A partir de una buena pregunta puede haber una buena respuesta. Y la inteligencia artificial, ChatGPT, DeepSeek, funcionan exactamente a partir de la lógica socrática de la pregunta. Haz una buena pregunta. En la buena pregunta ahí está la respuesta. Pero más allá de este principio del Tao, de I Ching, ¿no? Y de la doctrina oriental, está el hecho de que haciéndonos preguntas llegamos algunas veces a buenas respuestas. Si no damos a la conversación la posibilidad del intercambio de pareceres, creo que se bloquea nuestro instrumento evolutivo por excelencia, que ha sido el diálogo. ¿Y la tertulia política practica el libre lance? Esta idea de vamos a partir de... ¿Nos la cara? Sí. Vamos a partir de un momento de libertad y a partir de entonces, o son quizás monólogos encadenados. Eso es. A ver, lo contrario de una buena conversación es el monólogo encadenado. Parece una conversación y efectivamente, desde el punto de vista formal, una opinión sucede a la otra. Pero no es una opinión que se resienta de lo que se ha escuchado, ni que tenga en consideración lo que se ha escuchado. Es llevar al extremo y al límite el propio convencimiento, o lo que es peor, la consigna de la mañana que se ha recibido en el móvil. No te olvides de decir que, ¿no? Como algunos colegas nuestros reciben con enorme disciplina. Y con tanta disciplina que se ven en la situación un poco esperpéntica de haber renegado con enorme fuerza de la conveniencia de aplicar la amnistía y luego defenderla con idéntica fortaleza, ¿no? Entonces, lo que observamos en la tertulia política es la degeneración de la conversación, precisamente porque muchas tertulias políticas están intervenidas por consignas de partido o por consignas corporativas.
y queda muy poco lugar a la verdadera conversación. Fíjate que yo creo que una conversación debe tener en cuenta no solo la operación de riesgo, que significa estar dispuesto a cambiar de criterio y de opinión si te convence la otra persona, sino aceptar el disenso, ¿no? Porque yo creo que vivimos una especie de relación obsesiva con el consenso, y el consenso tiene justificación cuando el diálogo constructivo responde a esa expectativa. Pero convivir con la opinión ajena es tan importante como hacerlo con la opinión afín, ¿no? Y sin embargo hay una especie de recelo casi estructural al disenso. Sí. Disentamos, atrevámonos a disentir, y dentro de esa forma de conceber la dialéctica seamos capaces de construir, ¿no? ese modelo hegeliano que pasaba por la tesis, la síntesis, la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿no? Yo creo que ese camino hegeliano es perfectamente válido para seguir una conversación. A ver, que una conversación no tiene que ser sobre Hegel ni metafísica, que no estamos reivindicando aquí el lugar supremo de la palabra, y ni tenemos que convertirnos todos en Demóstenes. La conversación puede ser enormemente superficial y genuina. La conversación puede ser profunda, pero la conversación tiene que ser, y para que sea, hay que estar dispuesto a una cosa que parece un milagro actualmente: prestar atención. Porque la tecnología ha transformado nuestro vínculo con la conversación en 3 aspectos que a mí me parecen enormemente preocupantes. No sé si hay profesores aquí de colegio o de universidad. Un aspecto es la pérdida de la atención. La pérdida de la atención elemental para seguir un discurso o para estar dispuesto a atenderlo. Otra cuestión está siendo la incapacidad para elaborar un discurso complejo. Nos movemos en unos límites de elementalidad que contradicen la conversación de enjundia. Y el tercero es la pérdida de la capacidad de la abstracción. Hemos hablado muchas veces de Sartori, del filósofo italiano, que en los años 80 y 90 habló del homo videns, de esta percepción del hombre vinculado a la dictadura y tiranía de la imagen. Porque de toda conversación necesitamos pruebas documentales visuales, porque si no, no sabemos ni construir un discurso elaborado, ni imaginarnos lo que se nos está contando. Yo quiero la imagen, la prueba. Y esa facultad que tenía el ser humano para abstraerse se pierde en el momento en que la tecnología te obliga a seguir unos patrones audiovisuales sistemáticos impuestos, ¿no? Sí. Bueno, sobre la tertulia realmente hay mucho en el libro. Sobre la tertulia política ocupa el último tramo del libro, y digo que el libro es delicioso porque además de ilustrativo y de didáctico, tiene el pulso de alguien que está tocado por el ingenio y tocado por la tertulia. Y tocado por la virtud de la constancia y del carácter sublime. Y entonces en el libro hay, ustedes lo sabrán bien, las expresiones, bueno, algunas de ellas más recurrentes de los tertulianos, y una suerte de tertulianés, del lenguaje del tertuliano, del léxico del tertuliano. Y así podemos leer: poner en valor, caladero, en este país, interés general, el perfil técnico, no vale todo en política, más pronto que tarde, política en mayúsculas, consultar a las bases, tolerancia cero, luces largas, cintura política, en aras de la convivencia, desde el minuto 1, le agradezco que me haga esta pregunta, y mimbres políticos. ¿Por qué la tertulia, sabiendo cómo se hace y cómo se construye la tertulia, y con estas anotaciones que tú haces, tiene tanto valor informativo, tiene tal capacidad de divulgación, y por qué la gente entiende que el tertuliano es un portavoz autorizado de la actualidad, cuando puede opinar, como bien se sabe, de la última ocurrencia de Trump, sí, de las negociaciones de paz entre Putin y la Casa Blanca, sin saber muy bien dónde está ni Moscú ni la Casa Blanca, pero opinando con contundencia y solidez, y hablar de la última trama de corrupción que pueda afectar Bueno, en una reciente visita a las instalaciones monclovenses quedó claro que lo que más le preocupa al gobierno son las tertulias radiofónicas.
y cuantificaban en un 60% el impacto que tienen en la construcción de la opinión pública. La tertulia radiofónica de la mañana es el eje de influencia de la opinión desde la perspectiva de quien gobierna y quien lo hace en el lugar de más repercusión e influencia. Luego está claro que la tertulia política inquieta, influye y pesa. Cuando se cuantifica en un 60%, se viene a degradar el influjo que antiguamente tenían los periódicos en papel y también el peso de la televisión. Y se deja un margen bastante generoso a este ámbito más indefinido y abstracto de las redes sociales, de los influencers, difíciles de canalizar, pero vehículo habitual de información de muchos jóvenes. O sea que hay un mundo ajeno al convencional, al homologado, donde circula mucha opinión y mucha información sin que se pueda siquiera controlar. Así que si el 60% se decide del valor de la presión de la opinión pública, se decide en las tertulias radiofónicas, quiere decir que las tertulias tienen todavía influencia y reputación. Si se la merecen es otra cuestión, y yo creo que la pregunta la encaminas por ahí. Las tertulias existen porque nadie ha sido capaz de encontrar una fórmula alternativa. Una colega nuestra, Carmen Morodo, cuando me empecé a iniciar yo en estas artes hace 15 años, me dijo que las tertulias se estaban acabando. Y yo no veo fin a las tertulias. Cuando se han buscado fórmulas alternativas no han terminado de funcionar. El propio Carlos Herrera, este año, esta temporada, decidió sacrificar gran parte de la tertulia matinal y el EGM no le ha dado la razón. Y la tertulia, ¿por qué, aun con estos obstáculos que tú has mencionado, el desahogo del tertuliano para hablar de todo, su significación orgánica con un partido, lo previsible que podemos llegar a ser, ¿por qué funcionan? Creo que se crea un vínculo fanático con el oyente, de forma que más exagerado es el personaje, y esto ocurre también en las tertulias deportivas, más sólido es el vínculo, ¿no? Esa relación que existe entre el oyente y el tertuliano en función de perspectivas políticas más o menos fanáticas o dogmáticas, sin olvidar ese rasgo psicológico y psiquiátrico que algún tertuliano tiene, ¿no? De forma que se produce un vínculo muy intenso, ¿no?, con la opinión, con el estado de opinión. Y creo que si el gran defecto de la sociedad contemporánea, heredado de la polarización, se aprecia en la vida política, por fuerza se aprecia en la vida social, en los hábitos sociales. La política es la sociedad y la sociedad es la política. Yo no creo que se puedan desvincular tan fácilmente y escindir unos ámbitos de los otros. El problema es que si la legislatura de Pedro Sánchez comienza con la erección de un muro, desde la responsabilidad de quien gobierna se está diciendo que hay que partir la sociedad por la mitad. Y creo que esa decisión temeraria y irresponsable alimenta la idea de buscar en las tertulias espacios de confrontación. Y claro, el derbi es muy atractivo. El derbi es muscular, es visceral, es poco reflexivo y agita y azuza las pulsiones más elementales y produce un apasionamiento. El problema es que el apasionamiento conduce, creo, a la ceguera. Y es muy difícil que en ese juego de tertulias muy enfáticas las partes involucradas se avengan a compartir opiniones, por mucho que tendrían que resultar comunes, ¿no? Sí. Y luego hay una razón por la que la tertulia funciona. La tertulia es muy barata, es una fórmula muy barata tanto en la radio como en la televisión. El tertuliano, por mucho que se multiplique, tiene dificultades para llegar a fin de mes. Y es muy económico para una televisión o para una radio juntar a 4 periodistas y resolverles la mañana y la tarde y la noche en los presupuestos ínfimos. Para que se hagan una idea, un programa concurso de televisión fuerte en presupuesto cuesta 250.000 euros. Una tertulia de 4 o 5 personas en horario de prime time puede costar 1.500. Los 5. Sí, sí. Y se hace radio en color.
porque eso no es televisión. La tertulia es muy poco televisiva como lenguaje, ¿no? O sea, si tuviéramos que decir qué caracteriza el lenguaje televisivo, no diríamos que son 5 personas hablando en una mesa. Es muy poco televisivo y, sin embargo, es un recurso muy atractivo. Por motivos presupuestarios, por razones de fanatismo, porque responde a la polarización de la sociedad y porque buscamos, y estas otras de las paradojas del mundo contemporáneo, buscamos que nos ratifiquen nuestra opinión. Y si nunca como ahora hemos accedido a tantas posibilidades de información, de comunicación, nunca como ahora podemos disponer de tantas maneras de aprender las cosas, lo paradójico, y esta es otra de las maldiciones de nuestro tiempo, es que solo buscamos aquello que nos conforta y nos recompensa. No osamos, no nos atrevemos a cruzar la línea de lo que se nos discute. Y eso en las tertulias es un canal fabuloso, ¿no? Para consolidar exactamente quiero oír lo que quiero oír. Sí. Y hay gente que tiene el dial totalmente fosilizado. Fosilizado, digo, si tienes todas las emisoras del mundo, tienes todas las radios de España y no se mueve de ahí el dial. Como si tuvieras una relación militante, que no se mueve, ¿no? No oses a moverlo. No. Si lo mueves puedes tener un problema. Me has cambiado el dial. Eso fue un problemático. Sí. Pues, atrevámonos, ¿no? Atrevámonos a exponernos, a que alguien nos trate de sacar las certezas, ¿no? Sí. Es que cuando hablamos de Sócrates y de las preguntas, es porque es muy difícil tener certezas, ¿no? Sí. Ya sabes que el otro día conté que yo me haría un tatuaje solo, sería un signo de interrogación. Una entrevista muy aguerrida de Rafa López, el reportero de Onda Cero, de una experiencia muy dilatada, que fue una entrevista intensa, realmente. Sí, problemática por mi culpa, porque creo que fui muy impertinente en las primeras respuestas. Sí. Y lo hemos estado hablando ahora, pero... Y te preguntó sobre tu... digamos, aplomo, ¿no? Tu capacidad de aplomo, tu solidez y tu muestra indubitable de que no parecías tener miedo ante nada, ¿no? Ese fue el planteamiento de la pregunta, ¿no? Sí, porque hay una equiparación muy interesante entre la asertividad y la razón, ¿vale? O sea, decir las cosas con contundencia, pero sobreentiende que estás diciéndolas con argumentos y no tiene por ser así. Entonces, ser asertivo, ser contundente, da idea de que estás muy seguro de lo que dices. Y la asertividad no es la verdad. La asertividad es una formalidad con la que uno expresa las cosas. Y en cambio expresarlas con un poco de tono melifluo, pues igual da la sensación de que no estás seguro de lo que dices, ¿no? De ahí ese malentendido que tuve con Rafa. Ahí lo de la ópera, porque me puso una música de ópera de fondo y yo le dije que a mí la música me gusta en primer plano, pero no en segundo plano. El pobre técnico... Que yo, por ejemplo, no leo de fondo, ¿no? Yo no leo de fondo, yo leo o no leo, pero no leo de fondo. Entonces, la música yo no la escucho de fondo, la escucho o no la escucho. Habían estado trabajando toda la mañana en la entrevista, preparando la música. Yo creo que le va a gustar al invitado. De repente el invitado dice, ¿la música a mí o en primer plano o no? Porque yo estoy dando algo. No, sobre todo porque... la música. A ver, había puesto la Bohème de Puccini, creo recordarlo. Claro que me gustaba, pero si se pone a cantar Pavarotti, ¿yo qué voy a decir? Nadie ve las películas de fondo. Bueno, últimamente sí, con la película de fondo, el móvil delante, la tablet y el arsenal tecnológico para no prestar atención. Fíjense que una de las grandes transformaciones que tiene el cine es que se concibe el cine para una pantalla como esta. Cuando ustedes ven en una pantalla grande, ¿por qué hay tanto primer plano? Pero estoy harto de ver la cara de la actriz o del actor aquí. Es porque no está pensado para que usted vaya al cine. Es una película de Leone, ¿no? Es para que la veas aquí. Entonces, por eso planos cortos, planos cercanos, todo aquí para que, ya que vas a ver una película concebida por una pantalla de 12 metros aquí, pues por lo menos que no te distraigas con los planos generales, ¿no? Como para hacer Lawrence de Arabia y el desierto, ¿no? O sea, sale el camello ahí en la distancia y yo no veo nada. Aquí ¿dónde está el camello, no? Tú dile a un chaval que vas a ver una película que dura 3 horas y cuarto, como Lawrence de Arabia. Te dirá así. Y en cambio... Ha habido varias crisis al ver The Brutalist, ¿no? Que dura 4 horas, me parece. Sí, yo la fui a ver otro día con mucho gusto, porque es la sensación de que vas al cine
primero a una experiencia y después sometido a normas de comportamiento que antes eran naturales y que ahora parecen proezas. Como 2 horas y media seguidas y luego una pausa y luego 1 hora más sin el móvil. Démonos cuenta el grado de enfermedad que padecemos con los teléfonos móviles, el grado de amaestramiento y de sumisión al aparato. Llegamos a pensar que no podemos salir de casa sin él y que es como si John Wayne hiciera la diligencia sin su Winchester, ¿no? Como si fuéramos desnudos. Nos tocamos como si nos faltara la pistola, ¿no? Es que la idea de la pistola a mí me gusta mucho, porque es como ir desarmado, ¿no? Sí. Y lo que vamos es desalmados, no desarmados. Y la idea de la carga de la energía, ¿no? El hecho de no llevar el cargador. Eso es. Quien lleva cargador alternativo. Claro, si no tienes un cargador, me ha pasado a mí ahora, me he quedado sin batería, afortunadamente, pero da la sensación de que no tienes la energía suficiente como para afrontar la jornada, la rutina, ¿no? Sí, no puedo salir a la calle si no tengo batería suficiente, ¿no? Y este gesto anestésico, que es este, hasta llegar al estado total de hipnosis. Y yo creo que reparemos de verdad, ¿eh? O sea, yo no soy un moralista, no vengo aquí a cambiar los hábitos de nadie, solo vengo a hablar de cuánto resulta, creo que obligatorio, plantearnos la adicción. Digo la adicción porque está estudiada científicamente así, por la recompensa inmediata que produce ver ciertas imágenes, la segregación de dopamina. O sea, hay un ámbito químico donde estos hábitos quedan perfectamente consolidados y por eso se tiene que tener conciencia, porque si yo no voy a estar dispuesto a hablar con el otro así, empiezo a estar dispuesto a un proceso de aislamiento y de ensimismamiento que conduce al gran drama de la sociedad contemporánea, que es la soledad. Y hemos hablado de la franja vulnerable de los jóvenes, precisamente porque no están construidos, pero podríamos hablar de la franja vulnerable de los mayores, que no siendo nativos digitales, ni estando tan capacitados por cultura y por época al hábito natural con que los chavales han nacido y crecido, se sienten discriminados por completo y no forman parte de los hábitos sociales y se sienten en una situación de total aislamiento. Yo menciono en el libro que en Reino Unido se creó el Ministerio de la Soledad para responder a la emergencia social, a la crisis de salud pública que supone tantas millones de personas solas sin querer estar solas, porque cuando la soledad es elegida es una virtud, cuando es obligatoria es una amenaza a tu salud y a tu propia vida, ¿no? Y participa de esa soledad la discriminación de los mayores que no forman parte de las reglas del juego, ¿no? Y me parece un régimen cruel y una advertencia, porque está claro que las sociedades cada vez son más longevas y cada vez va a haber más personas mayores. Y no creo que se pueda satisfacer ni resolver ese problema recurriendo a las mascotas, por muy cariñosas que sean, o recurriendo a los artilugios que empiezan a prosperar tecnológicamente mucho más allá de las limitaciones de Siri y de Alexa. ChatGPT, no sé si ustedes lo han probado, permite mantener una relación elaborada con una máquina. Una vez creado el vínculo con esta máquina, démosle el nombre que queramos, pongámosle el acento que queramos, el timbre de voz, o sea, uno elige un alter que sirve de alternativa y de placebo a la expectativa de estar con alguien siempre. Esta inteligencia artificial empieza a saberlo todo de nosotros por la información que le suministramos y por los patrones de conducta humanos que tienen que ver con nuestra generación, con nuestra cultura, con nuestra ciudad. Y a partir de esa construcción de parámetros y de pautas, está en condiciones de simular que tenemos a alguien verdaderamente en casa. Una película, igual la recuerdan, que se llama Her, de Spike Jonze, el protagonista era Joaquín Phoenix, y mantenía una relación cotidiana con esa inteligencia artificial. Y la película tiene 15 años, no, puede que menos, ¿eh? El año que ganó la Liga, el Athletic de Madrid. A partir de ahí se alinearon los planetas y cambió el universo. Claro. Bueno, no me parece mala la noticia. No. Recuerdo que fue ese año porque vi la película a expensas de un partido que ganamos en San Mamés. Bueno, perdón, esto no viene a cuento. Entonces, lo que parecía un delirio
de ciencia ficción es un hecho contemporáneo. Y claro, el aparato que sustituye al ser humano y que finge serlo y que nos conoce, se maneja en claves sentimentales también, siempre con mansedumbre y siempre con docilidad, pero con la sensación de que está construyéndose alguien a nuestro lado que supera el cariño y la compañía de un perro o la compañía de una mascota. Animales de compañía los llamamos porque estamos solos. Si no, los llamaríamos solo animales, pero son de compañía porque estamos solos. Y esto es el drama de las sociedades envejecidas con millones de personas solas. Se está construyendo, bueno, toda una enorme industria para manejar la sociedad, porque hay cada vez más inversión en distintas alternativas que ya proponen la relación sentimental, sí, sexual incluso, y con máquinas, de tal manera que tú no tienes que padecer, digo como anzuelo, los perjuicios de una relación convencional, porque la máquina siempre se va a adaptar y va a metamorfosear su aspecto o su calidez a tus propias demandas, de tal manera que no vas a tener que discutir con tu pareja, no vas a tener que pedir perdón, la máquina siempre va a estar dispuesta a eso, ¿no? Entonces hay una gran línea de inversión en multitud de fondos para abundar en ese tipo de propuestas. Es particularmente interesante hacia dónde vamos, porque como tú bien sabes, hay también defensores de los neuroderechos para tratar de evitar que la intimidad esté ya verdaderamente expuesta, o sea, quiero decir que la máquina ya esté dentro de nosotros y sepa todo tipo de movimientos y de predicciones, que las predicciones sean perfectas. Yo haya crecido el Big Data es precisamente por eso, porque la capacidad de predicción es verdaderamente imponente en todos los ámbitos de consumo, en los ámbitos políticos, en los ámbitos personales, en las relaciones. Bueno, es un mundo verdaderamente pavoroso en ese aspecto. Pero tú hablas del silencio en el libro y hablas de igualmente distintos libros. Está el de Dan Lyon, el de Cállate, que es la historia de un ejecutivo que era bastante largón, era bastante incontinente a la hora de expresar sus opiniones, y entonces, claro, él mismo escribió el libro Cállate. La necesidad también de valorar las palabras, de decir algo al hablar, no de hablar para decir cualquier cosa. Exacto. Que esto también es bastante habitual, gente que habla y habla y habla pero no dice nada. Bueno, sí. exprimes la toalla y dice, bueno, ¿qué ha dicho este al final? No ha dicho absolutamente nada. Sí, de hecho, claro, pensarán, nos viene aquí de hablar de la conversación y dedica un capítulo al silencio. Sí, porque es mucho mejor no decir nada que decir algo irrelevante. Y eso tiene que ver con el ataque que el libro hace, ataque sin mucha sangre, cuando el lenguaje se sustituye por frases hechas, lugares comunes, tópicos, naderías, cuando rellenamos el espacio hablando sin nunca decir nada relevante. Y aquí siempre traigo a colación el ejemplo de mi amigo Sergio del Molino, el novelista, cuya suegra ha pasado toda su vida sin dejar de hablar y sin haber dicho nunca nada. Luego, y conocemos casos parecidos, ¿no? A partir de los tópicos y de los lugares comunes se puede sostener una vida entera, pero porque no reparamos en la profundidad de las cosas. Y si a eso le añadimos los tentadores que son los ámbitos de exhibición narcisista de las redes sociales, donde no dejamos de hablar de nosotros. Tú has metizado hasta qué punto hablamos de nosotros y abusamos de nosotros en las redes sociales, creándonos la sensación de que somos el centro del universo, porque decimos algo en las redes sociales y alguien nos responde, y queremos que esa controversia que estamos manteniendo durante 5 minutos forma parte del conocimiento universal, y que sales a la calle pensando que te van a decir, joder, el comentario que has hecho en Twitter, y nadie sabe de tu vida en realidad. Y a nadie le interesa, pero adquieres una posición de influencias, de percepción de influencia, que te lleva a no dejar de intervenir, hablar y sobreactuar, y por eso creo que urge recogerse en el silencio. Y el silencio es un espacio de reflexión, de introspección. El silencio
es un espacio casi de contacto metafísico. Creo que es la única forma de llegar a Dios, en el supuesto de que Dios exista. Pero se recomienda como terapia el silencio precisamente como antagonismo a la verborrea y charlatanería que nos intoxica cotidianamente. No es una contradicción. Yo creo que para romper el silencio hay que decir algo interesante, porque el silencio, como la música, es el oxígeno de las palabras. Igual que el silencio es el oxígeno de las notas musicales, ¿no? No habría música sin silencio. Y el silencio pesa igual. Esta obra tan interesante de John Cage, que la menciono en el libro, ¿no? Es una obra para piano que dura un poco más de 5 minutos, que compuso el compositor americano. Vamos a decir que ideó. Sí, y es un pianista delante del piano sin tocar. Se titula 4:53, ¿no? 4:33. 4:33, sí. Y entonces transcurren 4 minutos y 33 segundos y el pianista no toca. La obra es interesante porque, claro, se pueden hacer versiones sinfónicas igual. Oye, yo he visto una versión sinfónica. Versión para bombardino, versión para arpa y bong, por ejemplo, ¿no? Puedes hacer la versión que quieras. La idea de Cage era, ¿qué hacemos delante del silencio? ¿Cómo reaccionamos delante del silencio? ¿Cómo reaccionamos delante de un lienzo blanco? ¿Qué nos suscita? Más allá de la lectura esta previsible y elemental. Nos está tomando el pelo John Cage, no. John Cage le está recordando lo denso que puede ser el silencio, lo inquietante que puede ser el silencio, lo angustioso que puede ser el silencio. Y si después de la interpretación del pianista, que no ha tocado una sola nota, se crea una atmósfera de inquietud, de soledad, de felicidad, de reposo, de decir, bueno, voy a parar un momento, voy a dejar de elucubrar, de hablar, de intoxicar, pues la obra artística ha tenido un sentido, ¿no? Por eso el silencio llevado a extremos de disciplina forma parte de la manera en que todas las religiones se familiarizan con lo místico, ¿no? Todas observan el silencio como un ámbito de reflexión metafísico. El silencio, y recuerdo que Alfonso Usía publicó un artículo, y el artículo en plena crisis económica del año 2009, 2010, 2011, el artículo tenía un título larguísimo, era "Ideas del presidente Zapatero para aliviar el mercado de la vivienda, las hipotecas y revitalizar la industria española para que la clase doméstica pueda tener una mejora de su renta". Y el artículo entero estaba en blanco. O sea, el efecto es el mismo. Claro. ¿Para qué lo voy a explicar? Si lo dejo en blanco y queda mucho más claro. O sea, hay una versión sinfónica de la Orquesta de Berlín y, bueno, es impresionante porque se ve el público expectante a ver qué van a hacer estos, sale el director de orquesta, se colocan todos y empieza a pasar el tiempo y no hay ningún tipo de sonido, no pasa nada. Pero claro, entonces empiezas a reflexionar, que es el otro día hubo un artículo de Muñoz Molina, precisamente hablando sobre la obra de John Cage, que es bueno, muy interesante. El libro va muy bien, se está vendiendo francamente bien. ¿Nos los quitan de las manos? Los quitan de las manos, es verdad que los quitan de las manos y tiene bueno, toda la necesidad de una lectura que además es muy entretenida. Y realmente, Rubén, hablamos también de esta idea de la portada. Sí, la portada surrealista. Sí, la portada, igual que el título, son elecciones propias. Y es un cuadro no de mucho mayor tamaño que este, quizá el doble, pero no más. Es un cuadro de René Magritte que se llama El arte de la conversación. Y es maravilloso el cuadro porque en esa abstracción de dos personajes fuera del espacio y del tiempo se aprecia hasta qué punto la conversación puede ser terapéutica, sanadora, aislante, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Y de hecho el libro habla mucho sobre la terapia de la palabra, de la capacidad sanadora, no solo en términos casi médicos, ¿no? Porque
la terapia de grupo empieza a constituirse como procedimiento terapéutico entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, precisamente por la oportunidad de los soldados para compartir experiencias propias y a través de la vivencia y de contarla y contarla, conseguir un camino casi de expiación o de catarsis, ¿no? Verte reflejado en el trauma del otro, en la conversación que se producía en las terapias de grupo que hoy se han generalizado en todos los ámbitos, ¿no? Sean académicas o no, los procedimientos. Hay mucha tertulia de grupo, terapia de grupo que hacemos entre amigos. No tienen la significación, el sello académico, pero son terapias de grupo, ¿no? El otro día, viendo el partido del Atlético contra el Barça, por ejemplo, supuso que era claramente una terapia de grupo. Y con esto lo que trata de defenderse es la capacidad sanadora de la palabra y esta necesidad que tenemos de hablar para salir de nuestras propias angustias. Entonces hablamos con los amigos, hablamos con el psiquiatra, hablamos con el confesor, con el médico, hablamos mucho con los extraños, porque no nos juzgan igual que Siri, hablamos con Siri, con Alexa, hablamos con las plantas, decía, hablamos con los animales, y quizá abusamos de los animales cuando esperamos que nos entiendan, ¿no? Ya sabes, este amigo juez que tengo en Córdoba, que me contaba que de un tiempo a esta parte está observando que del perro no solo esperamos que nos esté entendiendo, sino tarde o temprano esperamos ya una respuesta, ¿no? El momento en el que el perro nos va a hablar. Y no somos lunáticos por el hecho de hablar con un perro, no pasa nada. Es importante no olvidar que el perro es un perro y que el perro quiere fundamentalmente que se le trate como un perro. No quiere ser el señor de la casa, no entiende que su cumpleaños se celebre de una manera, no quiere que se llama papaíto o mamaíta, no, el perro no quiere esto, no quiere ser, el perro quiere ser el perro. Y no digamos si es un galgo y lo tenemos en un piso de 40 metros. El perro lo que quiere es correr. Deje usted al galgo en paz, por favor, ¿no? Déjele. Me gustan mucho las explicaciones que se le dan a los perros, fundamentalmente. Sí. Cuando vas a dejarlos solos en casa. Has hablado de una suegra, ¿no? Entonces, yo no quiero hablar de otras suegras, pero realmente personas que cuando van a cerrar la puerta dicen: voy al médico, tengo que salir, vuelvo pronto. Y esta explicación que me da, sí. ¿Qué se debe? ¿No? Además, el perro se da la vuelta y se va a su pequeño colchón y a dormir. Pero mira, el perro, respecto al gato, tiene un entusiasmo desproporcionado, ¿no? El perro celebra con enorme entusiasmo hasta la mayor de las tragedias. O sea, si llegas después de una jornada atroz, si te ha atropellado por el camino, si te han echado del trabajo y ya en estado de máxima depresión y acaba de dejarte tu pareja, todos en la misma jornada, entras por la puerta de casa, el perro parece que ha ganado la Champions y lo celebra inequívocamente. Y el gato, en cambio, es exactamente al revés, ¿no? El gato, vienes de casa, te han subido el sueldo, te has ennoviado con el amor de tu vida, tu equipo ganó el partido y de camino te has encontrado 30.000 euros en el suelo, al gato le da exactamente igual, ¿no? El gato es completamente ajeno a tu dicha y el perro es totalmente comprometido con tu desdicha. Pero es un perro y es un gato. Y ya hablando en serio, dentro de un orden, no se puede depositar en los animales nuestra expectativa de compañía. Y hacen enorme compañía, yo no estoy discutiendo en absoluto. La compañía, ni el respeto, ni el cariño que se le puede tener a un animal. El problema empieza cuando es el vacío que dejan de ocupar personas que tendrían que estar en tu ámbito de cercanía, y de ahí viene el delirio de los chavales que viven encerrados en su habitación y la soledad de las personas que no tienen a quién dirigirse. Y recuerdo que en nuestro programa Espejo Público hicimos un reportaje muy interesante sobre la manera en que los teleoperadores de plataformas de móvil y de bancos y de ofertas comerciales parecidas se encontraron con la sorpresa de que cuando daban con una persona mayor, esa persona aprovechaba la oferta comercial para mantener una conversación con alguien que se prolongaba minutos y minutos sin que al final se concretara
el motivo de la propuesta comercial, ¿no? La persona necesitaba hablar y el teleoperador, aun consciente de que ese no era su cometido, concedía tiempo, ¿no?, de escuchar a la otra persona, porque había una voz humana, una voz reconocible, ni siquiera un aparato, ¿no? Y esto sí que redunda en el drama de la soledad, cómo la tecnología ha terminado por discriminar a nuestros mayores, y eso sí que nos tendría que preocupar. Hay un ensayo muy interesante que se llama Tenemos que hablar, no sé si hemos hablado suficientemente de él, pero se llama Tenemos que hablar, y hay un estudio, Rubén, con esto quiero ir concluyendo, pues se habla mucho de la felicidad, ¿no? El término de la felicidad recurrentemente, consiga la felicidad, usted puede ser feliz de alguna manera, de la otra y tal. Hay un larguísimo estudio de la Universidad de Harvard, llevan 75 años estudiando sobre cómo las personas pueden ser razonablemente felices o tener, bueno, una sensación de confort vital en la vida y que se les vaya haciendo razonablemente ligera, no sea pesarosa, pese a la cantidad de avatares que puede uno ir sufriendo a lo largo de la vida. Y todo es concluyente hacia las relaciones sociales. Es decir, aquellos que pueden tener más o menos dinero, pueden tener más o menos fortuna en la vida, pero tienen siempre, aquellos que presentan mejores datos de felicidad, en términos generales, buenas relaciones con su entorno, se mantienen esas relaciones en un estado óptimo. Fíjate, la felicidad no está en nuestro ámbito de expectativa como sapiens sapiens, que es lo que somos. Podemos parecer más o menos sofisticados, pero fundamentalmente somos una criatura de 35.000 años que tiene como objetivo fundamental su capacidad de instinto de supervivencia. Y la felicidad es una novedad muy reciente. Nunca estuvo en el espectro de las ambiciones del ser humano, no formaba parte, ni forma parte en realidad. Por eso, obsesionarse con ella es la peor manera de conseguirla. No hay peor camino de conseguir la felicidad que pretender encontrarla. Y espero que esto no suene a frase barata de manual de autoayuda, porque es, al contrario, una descripción bastante dramática de lo que somos y de lo que podemos esperar. Y yo creo que la felicidad, y esto es una conversación que nunca hemos tenido, por cierto, y no está en mi libro, pero me parece muy interesante, tiene que plantearse en momentos y en pellizcos, ¿no? Esto lo decía Fernando Savater también, hace muchos años, en su Ética para Amador. Plantea Savater su relación con su hijo y qué doctrina y enseñanzas filosóficas pueden valernos hoy, porque han valido siempre. Y abusar de la felicidad significa perderle el respeto a la felicidad misma y a lo razonable que hay que ser con ella, ¿no? Entonces Savater habla, y esto es interesante, de pellizcos, de momentos. Vivamos la felicidad desde episodios, pero no desde percepciones y expectativas absolutas. Sí. Porque entonces viene lo que más caracteriza a la sociedad contemporánea, que es la frustración, por no pretender llegar donde en realidad nunca se tendría que haber pretendido llegar. Y ¿cuáles son los problemas humanos por encima de todos? Y resueltos esos problemas, podemos aspirar a una sensata vida serena, ¿no? Los problemas afectivos. Todos los problemas humanos son afectivos. Resueltos los problemas afectivos, estamos en condiciones de tener una vida sensatamente. Yo hablo de márgenes razonables de felicidad, vamos a decirlo así, ¿no? Precisamente para no abrumarnos con un diseño de una vida que no forma parte de la inercia del sapiens sapiens. Bastante tenemos con alimentarnos, bastante tenemos con procrear, bastante tenemos con sobrevivir como especie, que estar obsesionados por ser permanentemente felices. Y las redes sociales nos enseñan un camino enormemente perjudicial, porque en la ficción de la red social, no digamos en Instagram, diseñamos el mundo como nos gustaría que fuera, a expensas de cómo realmente es. Y hasta Twitter para compensar, ¿eh? Así que todo el veneno, la basura, la bazofia se concentra en una red social para alertar del grado de felicidad que nos exige la otra. Y en ese grado de felicidad, y de esto sí habla el libro, está la obsesión por ser reconocidos por los otros. Gustar, conseguir que nos den un corazoncito. Y para gustar hay que ser un actor extraordinario, porque necesitas aportar pruebas documentales todo el tiempo de lo bien que te van las cosas, del plato que has comido, del lugar donde te has levantado. Necesitas tú convencerte primero de lo bien que te va, la gran dramaturgia que has construido, pero es una enorme ficción.
y no pasa nada por tener ámbitos de frustración, de desdicha. Esta idea de la felicidad en plenitud es la amenaza de la felicidad y creo que es el motivo por el que las sociedades van a psiquiatra más que nunca, porque creo que convertimos en una obsesión casi psicológica el camino de una felicidad que no existe. Pellizcos, ratos, momentos, serenidad y no llevar la felicidad al extremo totémico donde solo produce efectos frustrantes. Decía Manuel Alcántara que la felicidad es como una brisa, ¿no? De repente aparece la brisa y cuando te has dado cuenta hay uno que dice cierra la puerta, pues cierra la puerta, se acaba la brisa y está la décima de Alcántara en esa sencillez perfecta que tenía, que era le gustaban pocas cosas, ¿no? Le gustaban pocas cosas, la noche y los amigos, el alcohol y las ventanas, el verano y tus pestañas. Con eso es bastante. ¿Te acuerdas de Annie Hall, el inicio de la película de Woody Allen, que dice la vida es como un plato de comida? Sí, de una ración de tarta. Sí, una ración de tarta, de un pero hospital de montaña, de un hotel de montaña. Sí, y dice el sabor no es agradable y encima te ponen poca. Sí. Pues sí, así es la vida. Está llena de miseria, depresión y sin embargo se acaba muy pronto. Y no digo que el modo de concebir la existencia de Woody Allen sea la que tenemos que llevar todos, porque estaríamos obsesionados con la muerte, con el sexo, con el sexo, con el sexo, con el sexo y con el sexo. Pero en realidad tener una relación prudente con las expectativas de felicidad. Bueno, antes de que desencadene es que decía la conversación... es que me he acordado de una frase magnífica de Woody Allen. Bueno, de dos. Una que tiene que ver con Dios, que decía Woody Allen: si Dios existe, espero que tenga una buena excusa. En ese humor negro que tanto caracteriza al maestro. Y la segunda es: en la vida hay dos cosas muy importantes. Una es el sexo y la otra no me acuerdo. Pues... Bueno, antes de que vayamos a derivar por ahí, de nuevo, cuando a Woody Allen le preguntaron, dice, aquí no terminamos, entonces. ¿Qué opina usted de la muerte? Dice, mi opinión no ha cambiado, bueno, estoy estando en contra. Sí, estoy en contra, sí. Bueno, antes de que nos vayamos de madre... Pero es que esa frase, es que estaba yo delante. Vaya, hombre, que no lo sabía. Te lo prometo. Esa frase la dice en el Festival de Cannes cuando estrena esa película que... encontrarás al hombre de tus sueños o algo así. En inglés era ¿no? Conocerás al hombre de tus sueños. Sí. En realidad es una traducción yo creo que perversa. Banderas, ahí me parece. Sí, sale Banderas. Es una traducción perversa porque en realidad en inglés la traducción literal hubiera sido encontrarás un hombre alto y... No bueno, la idea de la muerte es la idea de la muerte. Y entonces, claro, como es una película que reflexiona mucho sobre la muerte a través de un medium... pues en la rueda de prensa le preguntaron ¿qué piensa usted de la muerte? Y entonces Woody Allen dijo: estoy totalmente en contra. Pues y estaba yo presente en el Festival de Cannes, o sea, entre 50 periodistas, no es que le hiciera yo la pregunta ni mucho menos. Genial. Bueno, ha sido un auténtico placer estar con ustedes. Ya lo creo. Muchas gracias por el silencio y por la atención. Muy grato estar en Huelva esta tarde, charlando del libro de Rubén Amón, que es delicioso, se lo recomiendo sinceramente, y lo tienen disponible y él estará firmando, ¿no? Durante un sí, el tiempo que sea necesario. El tiempo que sea necesario, incluso con las dos manos, porque es ambidiestro. Muchísimas gracias y estamos a su disposición. Bueno, gracias. 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 Ok.